Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, queridos hermanos. El día de hoy vamos juntos a oír de parte del Señor su consejo. Definitivamente podemos decir con toda confianza que es el consejo divino para nosotros, porque es lo que surge a través de su palabra. Quiero que ustedes sepan que yo no preparo los mensajes a propósito. Nunca es así. Generalmente no tengo ese espíritu, sino debido al temor del Señor y porque realmente deseo que sea el Señor que hable a nuestros corazones. Entonces, es en mis lecturas, es en oración que viene lo que, y me doy cuenta cuando algo se abre y comienzo a trabajar en eso, y así es como surgen todos los mensajes. Entonces no es porque alguien está pasando por esto, alguien está pasando por aquello, no, tal vez hasta podría tener alguna influencia, pero Dios sabe que en mi corazón el anhelo es compartir con ustedes lo que Él quiere hablar. Así es que el día de hoy vamos a hablar sobre el vado de Jaboc. Parece que es otro idioma, ¿eh? El vado, más todos entendemos lo que es un vado, menos Jaboc, pero si ustedes se recuerdan de sus lecturas de la Biblia, Jaboc sí es un río. No es propiamente un río, es un arroyo, es un riachuelo. Pero veremos que por qué le hemos intitulado el vado de Jaboc. El vado es el lugar, eso ustedes lo saben muy bien, en Zacapa, donde es la parte más rasa de un río, de un riachuelo, donde se puede pasar a pie. Bueno, lo importante en este punto que queremos tratar con ustedes y que el Señor me mostró, está en Oseas capítulo 11, vamos ahí juntos, Oseas capítulo 11 y en el versículo número 12. Dice ahí a Escritura Sagrada: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. O sea, no fue honesto. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Es un poco confuso entender ese verso si no entendemos el contexto. Lo vamos a ver. Capítulo 12, verso 1. Efraín, está hablando otra vez del que está hablando en el verso 12 del capítulo 11, se apacienta de viento y sigue el solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Bueno, oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos tu orientación, tu inspiración, el toque del poderoso Espíritu Santo, y que nuestros corazones, Señor, estén abiertos para comer de ese pan de tu mesa, abiertos a comer la vianda que tú tienes delante de nosotros, y abiertos también, Señor, quiero decir, dispuestos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estos versículos que leímos nos dan la base para lo que vamos a tratar. Primero que todo, tenemos que hacer una retrospectiva, porque desde el principio de la humanidad, desde que el hombre fue creado y comenzó a multiplicarse el hombre sobre la faz de la tierra, prácticamente se establecieron dos corrientes de vida. Dos corrientes de vida. Una de ellas, los hombres olvidan a Dios y no quieren que Él se involucre en sus vidas. O sea, es esa corriente impía, la corriente del hombre malvado, del hombre sin Dios, de la ignorancia que el hombre puede tener en su corazón. Todos hemos andado ahí hasta cierto punto.
como Pablo siendo religioso, pero él mismo perseguía a la iglesia, había maldad, tanto que él mismo dijo que fue perdonado porque lo hizo en ignorancia, en incredulidad. Bueno, y la otra corriente es aquella en la cual el hombre, a pesar de su pecado, o sea, reconoce que es un pecador, se humilla y solicita voluntariamente la intervención de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque él reconoce que no puede vivir independiente como aquellos, porque él quiere tener un buen futuro. Anhela, desea una eternidad con Dios. Entonces, esas son las dos corrientes que desde el principio la humanidad tomó, digamos así, los justos y los injustos, los malos y los buenos, ¿verdad? Que no hay ninguno bueno en el sentido que tenga derecho de entrar a los cielos, sino personas correctas, ¿verdad? Así es como podemos clasificar a las personas buenas, que son correctas, que aman al prójimo, que se esfuerzan por guardar los mandamientos del Señor. Sin embargo, esas dos corrientes también han sido adoptadas por el pueblo de Dios, por la iglesia. ¿Cómo es que estamos diciendo eso? Bueno, en el pueblo de Israel, primero se formó el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel se formó en Egipto, una sola nación. Dios comenzó a formar ese pueblo allí, dentro de la esclavitud de Egipto, lo saca, lo pasa por el desierto, lo forma como un conquistador en la tierra prometida, y así es como va adelante. Pero luego se inicia el reino con Saúl y después con David, y había una cierta división, pero en la época de David hubo una unión de todo el pueblo. O sea, el pueblo de Israel era uno solo. En los días de Salomón hubo una gran insatisfacción, a pesar de que aún era un solo pueblo, pero había insatisfacción debido a los cobros gravosos, penosos, muy fuertes de impuestos que Salomón tenía. Fue el hombre más rico, el hombre más sabio, pero también no fue benevolente para con su pueblo. Tanto que cuando Roboam comenzó a reinar, una de las cosas que pidieron los súbditos era que bajara los impuestos porque se habían sentido demasiada carga. Y ahí fue donde se dividió el pueblo, porque él no quiso bajar los impuestos, quiso continuar el mismo camino de su padre. Bueno, entonces se dividieron los dos reinos, el reino del norte con 10 tribus, la mayoría del pueblo, y el reino del sur con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que siempre estuvo acompañando a su hermano. Entonces, en el propio pueblo de Dios hubo una división. Y en la mayoría, como mencionamos, esto es un detalle muy importante, porque las 10 tribus decidieron en el tiempo de Jeroboam, que fue el primer rey que gobernó sobre esas tribus, decidieron que no querían que Dios se involucrara en sus vidas espirituales. Es más, Jeroboam, ustedes han leído la escritura, él impidió que fueran a adorar a Jerusalén, que fueran a celebrar las fiestas a Jerusalén. Él estableció otras fechas y hasta estableció sacerdotes que no eran sacerdotes descendientes de Aarón, y los nombró para que adoraran aquellos 2 ídolos que él hizo. Entonces, desde aquel momento, ustedes pueden ver, dentro del pueblo de Dios hubo esa corriente que impidió el gobierno, el señorío de Dios sobre ellos. 10 tribus. Y sobre la tribu de Judá, pues se permaneció, a pesar de que no eran el mejor ejemplo espiritual para las 10 tribus, para Israel, para Efraín, que así era llamado también, pues se esforzaban por seguir fieles al Señor, ¿verdad? No eran como David, pero eran hombres justos como Ezequías, Josías y otros reyes que trataron de seguir los pasos de su padre David. Entonces, ahí están otra vez las dos corrientes dentro del pueblo de Dios. Y
Oseas, el profeta que nosotros acabamos de leer y que vamos a tocar otros textos relacionados a su profecía, él vivió en el año 789 al 748, mejor dicho, profetizó en ese periodo, que era prácticamente un periodo caótico del pueblo de Israel, de los últimos reyes de Israel, de las 10 tribus del norte, hasta la caída de Samaria ante los asirios. O sea, él vivió ese periodo y él profetizó para que el pueblo se convirtiera y abandonara ese camino que había sido un camino de idolatría, un camino de apostasía, pero el pueblo no se convirtió. Entonces fueron llevados cautivos. Y a pesar de una promesa de restauración que leemos ahí en el capítulo 11 de Oseas al final, no se menciona, el Señor no habla como en el caso de Judá, que les da 70 años, ¿verdad? Para regresar del cautiverio a las 12 tribus, a las 10 tribus no se les da ese periodo, pero sí se les promete, según el profeta ahí, una restauración, que definitivamente a través de los tiempos eso vino a realizarse y hasta el día de hoy, sin duda, muchas de esas tribus que fueron diseminadas por toda la tierra se están convirtiendo al Señor. Gracias a Dios por su misericordia. Y él también, Oseas, ministró en el periodo, como él menciona ahí en Oseas capítulo 1, verso 1, de los reyes de Judá, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Pero el profeta claramente reveló que esas dos corrientes estaban dentro del pueblo de Dios, lamentablemente. Efraín estaba siendo infiel con su Dios, viviendo en una mentira, rodeado de engaño, ¿sí? Y se refiere prácticamente a la idolatría que había dentro del pueblo de Dios y a las falsas esperanzas de ser aceptado entre las otras naciones como parte de otro reino poderoso y que fuera reconocido dentro de esos reinos y respetado. Era el anhelo de Efraín. Entonces, pero dice allí, nosotros leímos que Efraín se apacentaba del viento. Imagínense, la escritura nos dice en el Salmo 23, verso 1 y 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es prácticamente que Él nos apacienta. Y cuando habla de apacentar es porque Él está preocupado en darnos de comer y de sustentarnos. Pero Él está siendo sustentado por el viento, apacentándose por el viento. Se apacentaba del viento, dice. O sea, él vivía, Efraín, el reino del norte, bajo un imperio o bajo sentimientos de vanidad, sin sustento verdadero. Y seguía también, dice, el solano. Está hablando de ser apacentado por el viento, pero específicamente habla de un viento. Había el viento del norte, del sur, del oriente, del occidente. Él se apacentaba del viento del solano. Y el solano es el viento del este. Fíjense, es un viento caliente en esa región del Medio Oriente. Es un viento caliente y que trae un mal tiempo y prácticamente un tiempo de destrucción por ese calor, por esa sequía. Y eso nos da la razón de por qué ellos hicieron también pacto con los asirios. Dice ahí claramente, dice, y mentira y destrucción aumenta continuamente porque hicieron pacto con los asirios. Fíjense, hicieron pacto con ellos, o sea, entraron a componendas aceptando cosas con aquellos que serían sus propios verdugos. O sea, ellos no estaban viendo lo que vendría, o tal vez lo miraban y trataron de hacer algunos arreglos con ellos para que más adelante no los invadieran, pero la destrucción de todos modos llegó por parte de los asirios. Y lo más doloroso se puede ver ahí al final del verso 1, donde dice, y el aceite se lleva a Egipto. Bueno, definitivamente en aquella época, como el día de hoy, es aceptable la convivencia comercial entre las naciones.
¿verdad? Productos se venden para allá, se importan, se exportan, y eso es parte de la vida cotidiana entre naciones. Sin embargo, el hecho de mencionar que era llevado el aceite a Egipto es otra forma de hablar sobre la pérdida de la comunión con el Espíritu de Dios. De hecho, era lo que estaban viviendo. El viento también es mencionado como el Espíritu Santo. El Señor habla de aquel que es nacido del Espíritu, es llevado por el viento. Dice, pero es el viento de Dios, no el viento de este mundo. Y como sabemos todos, las 5 vírgenes insensatas no entraran a las bodas por falta de aceite. Entonces ellos estaban llevando el aceite, algo preciado que debe ser dedicado para el Señor, y hablando espiritualmente, y dar el brillo para el rostro, como dice Proverbios, siendo derramado para el mundo, como el propio Abimelech, que estaba buscando, uno de los jueces de Israel, queriendo el apoyo de las tribus. El hijo de Gedeón que había quedado le dijo, tú eres como aquel que anda procurando y buscando ayuda, y tú no eres un árbol bueno para dar, porque el propio olivo no va a dar su aceite para derramarlo en cosas inútiles. Él mencionó el aceite, la importancia, un árbol que es dedicado para el servicio del hombre, pero también para el aceite de las lámparas, para dar luz, para iluminar nuestro interior, la vida espiritual. Entonces, eso es lo triste de ese pueblo que estaba teniendo componendas con el mundo, y sus acuerdos eran acuerdos prácticamente de destrucción. Era una evidencia que ellos no estaban confiando en el Señor, sino estaban llevando a cabo sus propios proyectos, sus propios planes, sus propias decisiones, estaban marcando su propio futuro y viendo por sus propios medios, debido a su independencia, cómo sobrevivir. Estaban estableciendo sus propias estrategias. Pero eso es absurdo, realmente, pensar que las naciones más poderosas de la tierra, o los hombres más poderosos de la tierra, como la Biblia dice, es mejor confiar en Jehová que confiar en príncipes. Entonces es absurdo que las naciones más poderosas de la tierra sean más poderosas que el Señor que creó los cielos y la tierra. Entonces lo que ellos estaban manifestando con eso era falta de confianza. El Señor estaba pidiendo que ellos se convirtieran, que abandonaran ese camino de independencia, ese camino de resoluciones propias, y que entregaran su camino al Señor, como dice Proverbios capítulo 3, reconócelo. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese era el propósito del mensaje del profeta Oseas para el pueblo de Israel, Efraín, el reino del norte. Entonces, espiritualmente hablando, Efraín estaba ciego. No podía ver el tropiezo que había en su vida, ni la destrucción que se aproximaba a través de los asirios. Por eso es que en el verso número 2 del capítulo 12 de Oseas leemos así: pleito tiene Jehová, oigan, con Judá también. ¿Por qué? Porque no era un ejemplo digno de imitar. A pesar de que estaban luchando, pero no era un ejemplo digno. Dice ahí, para castigar a Jacob conforme a sus caminos, les pagará conforme a sus obras. Pero hay otro detalle que vale la pena mencionar aquí. En el verso número 12 del capítulo 11, que leímos al principio, dice, Efraín está con engaño y con mentira, y Judá, dice, aún gobierna con Dios. Lo que quiere decir es que Judá por lo menos permitía a través de los reyes, y es importante los líderes que tenemos sobre nosotros, líderes que aman a Dios, líderes, pastores que aman a Dios, que buscan al Señor, son los que nos interesan, aquellos que pueden darnos la palabra que Dios quiere que oigamos. Aquellos que nos indican y que apuntan con el dedo por el camino donde debemos andar. Es eso, por eso es que Judá consiguió gobernar con Dios, porque cada rey que había
en lo general, ¿verdad? Por lo general, pedían que Dios interviniera en sus vidas. Y algo más dice aquí, y es fiel con los santos. Como les mencioné al principio, Efraín y Jeroboam primero, porque hubo un Jeroboam segundo, él estableció sacerdotes de su propio corazón. Pero aquí dice que Judá fue fiel con los santos. No se refiere propiamente al pueblo en sí, sino a los santos sacerdotes y levitas, ¿verdad? O sea, les permitían a ellos toda. Imagínense que muchos de los sacerdotes y levitas que vivían en el reino del norte, cuando se dividió el reino y se implantaron aquellos 2 becerros para adorarlos, ellos abandonaron ese lugar y se fueron para Jerusalén para ministrar allá, porque aquí no podían. Solo aquellos que estaban dispuestos a vender su espiritualidad, a vender su alma, se quedaron allá para vivir también conforme al camino que habían tomado. Entonces, pero en Judá no, a ellos dice fueron fieles con los santos porque los sacerdotes y levitas se les permitió seguir enseñando la palabra de Dios, se les permitió seguir enseñando los caminos de Dios al pueblo de Judá. Por eso es que Judá permaneció aún más tiempo para ser llevado cautivo a Babilonia, y también solamente fueron 70 años de cautiverio, a pesar que en la historia escatológica se les dieron 490 años. Sin embargo, pueden ver ustedes la diferencia de los resultados, de los frutos del camino que cada uno toma. Necesitamos tomar el camino que suplica a Dios por su intervención en nuestra vida, el camino que amamos la palabra de Dios y que permitimos que los hombres de Dios nos enseñen. Amén. Bueno, entonces Judá, por su lado, no era totalmente un buen ejemplo de vida espiritual. Sin embargo, se esforzaba por vivir bajo ese señorío del Señor y sí permitía la administración de la palabra. Y obviamente fue una decisión que marcó la diferencia entre los 2 pueblos, ¿verdad? Eso definitivamente está bien claro. Pero así vive hoy el pueblo de Dios. La mayoría sigue su propio corazón y no permiten que Dios reine sobre todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque hay componendas con el mundo, hay componendas con cualquier cosa de esta vida, y con tal de tener más miembros en la iglesia se abre mano de muchas cosas, se permiten muchas cosas, y entonces ahí, en lugar de que la iglesia influencie en el mundo ha influenciado en la iglesia. Y es un grupo pequeño. Todos quieren que Dios gobierne sobre sus vidas, o por lo menos quieren que Dios los ayude, ¿verdad? Pero ellos mismos no están dispuestos a dar mucho de sus propios corazones. De hecho, ni siquiera su dinero dan, que no es nuestro dinero, sino es el Señor el que nos bendice. Entonces, hay algo que está estorbando al pueblo de Dios, y los otros, por lo menos, hay un grupo pequeño que se esfuerzan, pero aún les falta mayor entrega porque Dios aún está en pleito con ellos, es lo que está diciendo aquí. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos y les pagará conforme a sus obras. A pesar de la vida, hay cosas como el Señor mismo habla en el libro de Apocalipsis, hablando en capítulo 2 y capítulo 3, para las 7 iglesias. Pero tengo algo contra ti, pero tengo esto, dice. ¿Y por qué? Porque hay cosas que es necesario resolver. Entonces, veamos que, si ustedes se recuerdan cuál es el título, el vado de Jaboc. Y ese se parece a Jacob, ¿verdad? El vado de Jaboc. Y ese vado es necesario que lo pasemos. Es la solución para esa situación que cada persona está viviendo, cada grupo está viviendo, cada iglesia o cada familia está viviendo. Una vida que está siendo apacentada por el viento, o una persona que está siendo llevada por engaños, por mentiras, por manipulaciones, necesita con urgencia llegar a ese lugar llamado el vado de Jaboc en su vida. Bueno, ese vado de Jaboc
es mencionado por primera vez, se menciona varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento principalmente, pero es mencionado por primera vez en relación a Jacob. Interesante. Jacob y el vado de Jaboc. Primero, ya sabemos que vado es un lugar donde se puede atravesar un río a pie. Y Jaboc es un arroyo o un riachuelo que cruza la cadena de montañas de Galaad, la parte del norte, donde están las colinas del Golán. Toda esa parte de por ahí desciende ese riachuelo y desagua al lado este del Jordán. O sea, aquí está, digámoslo, veámoslo de esa manera, aquí está el Mediterráneo, aquí está Israel, Palestina, aquí está el río Jordán, y del lado este, aquí de este lado, entra el río Jaboc. De hecho, cuando Jacob regresó de Parán Aram, él vino por este lado este. Por eso es que él entra y pasa el vado de Jaboc, que es exactamente, digamos, aproximadamente entre la mitad del mar de Galilea en el norte y el mar Muerto en el sur. Aquí casi aproximadamente en la mitad, ahí está el lugar del vado de Jaboc, donde el arroyo se une. Es un afluente del río Jordán y donde ahí pasa y ahí se hace ese vado donde Jacob y su familia pasaron en esa ocasión. Leemos en Génesis capítulo 32. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque exactamente hablando sobre Efraín y sobre Judá, inmediatamente el Señor los lleva a recordarse de su padre Jacob. Les dice, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, hablando de Jacob. Entonces, aquí hay una clave preciosísima que el Señor nos da para comenzar a arreglar la situación en nuestro corazón y en el corazón de cualquier persona, sea cristiana o no. Y dice ahí en Génesis 32, versículo 22, y se levantó aquella noche, él estaba para enfrentar a Esaú. Ustedes pueden leer en los versículos anteriores, no ahorita, pero léanlo en su casa. Ustedes se van a dar cuenta que él acaba de preparar un regalo, vacas, ovejas, camellos, asnos, ¿verdad? Una buena cantidad que preparó y lo envía en órdenes, 5 órdenes, para tocar el corazón de su hermano Esaú. Pero mientras él envía adelante ese regalo, él pasa con su familia, dice aquí, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, Raquel y Lea, y sus 2 siervas y sus 11 hijos, porque aún no había nacido Benjamín, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos, fíjense, y a todo lo que tenía. Pasaron al otro lado del Jordán. Pero luego dice en el verso 24, así se quedó Jacob solo. ¿Qué está pasando aquí? Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Entonces, aquí nos es revelado que exactamente en ese vado de Jaboc fue donde Jacob esa noche luchó con el ángel. Fue esa noche cuando él tuvo un encuentro. Antes de encontrarse con Esaú, él tuvo un encuentro con Dios. Después de 20 años con su tío Labán, él regresa, pero necesita con urgencia. Si al principio él se encontró con Dios en Betel, ahora se encuentra en el vado de Jaboc y lucha. Pero dice ahí que lucha contra el ángel. Imagínense, y dice ahí la escritura que venció. Pareciera así como fantástico el hecho, o inverosímil, ¿verdad? Poco creíble que él pudiera vencer al ángel. Pero vamos a ver cómo es que él lo venció, y eso es exactamente que el Señor quiere que nosotros hagamos para poder ser vencedores de aquellas cosas que han sido una carga en nuestras vidas. Yo sé que muchas personas están viviendo una carga hoy en día.
algunas no son cristianas, necesitan abandonar sus pesos del mundo para venir al Señor. Y los que son cristianos necesitan con urgencia llegar a su vade de Jaboc para encontrarse con Dios y puedan ser libertados por completo de esos pesos que han llevado por años. Por años. Dios nos conceda eso. Pero aquí dice en el verso 24, así se quedó Jacob solo. Cuarta-feira, yo estaba compartiendo con los hermanos de la iglesia en el grupo de hogar la importancia que Dios le dio a un momento de soledad con Adán. Fue en ese momento de soledad que Adán percibió que él estaba solo. Percibió sus necesidades y fue en ese momento que el Señor lo puso a trabajar y fue en su ocupación que él ya cansado se durmió y el Señor operó una primer cirugía registrada en la Biblia y entonces le trajo a Eva porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Sin embargo, a pesar de que no es buena la soledad, es necesario a veces esos momentos de soledad porque solo a través de esas circunstancias vamos a poder exponernos delante del Señor de una forma plena, de una forma totalmente honesta y verdadera y con una necesidad inmensa para que Dios opere transformaciones permanentes en nuestra vida. Porque no es una cuestión solo de tener ideas cristianas, sino realmente de que nuestra vida cristiana esté firmada en nosotros completamente. Y los vados de Jaboc, probablemente vamos a encontrar etapas en relación a eso y vamos a ver cómo es que esa transformación no es inmediata. Pero el vado de Jaboc fue donde Jacob y su familia cruzó el Jordán, ya lo vimos, antes de enfrentar a Esaú. En aquel lugar, Jacob se quedó solo porque, escuchen, solo delante de Dios tenemos que enfrentar nuestros miedos internos. Delante de Dios, en nuestra soledad, buscando al Señor en oración, necesitamos enfrentar nuestros miedos, porque Él estaba allí, porque Él tenía miedo de enfrentar a Esaú. Pero, por favor, pongan atención a esto, porque habían pasado 20 años y Jacob todavía no había superado el miedo que tenía con Esaú. Bueno, él estaba consciente de lo que había hecho. Estaba consciente del engaño que causó, de la división, de la separación que causó. Y bueno, tarde o temprano tenía que enfrentarlo. Nosotros a veces dejamos pasar nuestra vida y no resolvemos problemas. Pero debemos de saber que tarde o temprano vamos a tener que resolverlos. No podemos continuar con ese peso. A los cielos no se entran con cargas, se entra ligeramente, con leveza, es decir, sintiendo el perdón y la limpieza que el Señor da para cualquier aspecto de nuestra vida. Así es que él necesitaba enfrentar primero delante de Dios sus miedos, sus pecados y sus recuerdos amargos, ¿verdad? Y aún enfrentar su propia realidad, porque es lo que muchas veces nosotros no comprendemos o no estamos dispuestos a exponernos, pero totalmente delante del Señor. Solo venciendo primero nuestro interior, solo teniendo el toque de Dios en nuestro interior, podremos también vencer lo exterior y aquello que nos ha causado tantos problemas. Por tanto, todos necesitamos, tarde o temprano, pasar el vado de Jaboc, como nuestro padre Jacob pasó. Es decir, va a llegar el momento cuando necesitamos resolver todos los errores del pasado. Es decir, muchas cosas que hicimos ya quedaron en el pasado, no podemos cambiarlas, pero quedan cargas en nuestro corazón, es lo que trato de decir. Quedan a veces amarguras, quedan a veces pensamientos y
y el Señor dice que Él nos va a limpiar de nuestras conciencias de obras muertas. Él lo hace, Él lo limpia con el perdón de nuestros pecados. Pero muchos de nosotros todavía mantenemos cosas en el pasado que no nos dejan avanzar, que no nos dejan progresar, que no nos dejan crecer. Y eso es necesario resolverlo. Esos errores que se cometieron. Otra vez, piedra tirada, no hay quite, ¿verdad? Lo que hicimos ya no se cambia, pero es necesario aprender primero a perdonar y también a otros y también a nosotros mismos. Porque, ¿qué podemos hacer? Ahora, el tiempo cambia también las cosas. El tiempo es un modelador de carácter, de temperamento. Es algo, el tiempo Dios lo utiliza providencialmente para transformar nuestras vidas. Entonces, delante del Señor necesitamos abrir nuestro corazón en ese vado de Jaboc, confesar nuestras malas decisiones, porque hemos tomado malas decisiones. Lo interesante es que ustedes pueden decir, pero si yo tomé malas decisiones, y lo terrible es que las consecuencias de esas decisiones pueden continuar. Si las buenas obras con ellos siguen, las buenas obras de los santos con ellos siguen, las malas obras también. Las consecuencias están ahí y muchas veces tenemos que sufrirlas. Pero entonces es necesario. Ese vado de Jacob es una oportunidad preciosa de Dios, ese vado de Jaboc para nuestra transformación. Espiritualmente podemos decir que es el lugar de la rendición completa. Podemos decir que es dejar el peso de nuestras cargas, de aquello que nos ha estorbado para avanzar, aquello que nos ha dado algo insoportable por años. Hay gente que continúa todavía viendo a su mamá, a su papá, al tío, a la tía, o al hijo, o a la hija, en fin, todo aquel círculo cercano y a veces hasta hermanos en Cristo que llegaron a causarnos problemas. Eso es increíble, yo lo he vivido. No estoy hablando de específicamente una persona, sino así ha sido. Yo también he tenido un pasado, por eso es que también puedo entender lo que estamos hablando, porque ha sido también mi propia experiencia. He tenido que enfrentar eso y superarlo, porque si no, no consigo avanzar. Entonces, tenemos que entregar nuestro yugo pesado y recibir del Señor su yugo que es leve. Por eso Él dice ahí en Mateo capítulo 11, verso 28 y 29, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Si estás sintiendo una carga pesada es porque estás llevando tu propia carga, no la carga del Señor, no el yugo del Señor. El yugo del Señor se debe llevar desde la juventud y nunca será pesado, porque Él no ha diseñado ese yugo para hacernos la vida imposible. No, es para que aprendamos a estar sujetos a Él. Es más, en la Escritura se habla que Él llega, dice, y nos quita el yugo y nos da de comer. O sea, Él está atento de nuestros trabajos, nos da descanso y nos alimenta. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, pero tenemos nosotros que aprender a superar esas crisis. Y ese es el momento. El vado de Jaboc es el lugar donde el Señor cambia también nuestro nombre. Y cuando hay cambio de nombre, ya lo hemos aprendido, hay cambio de hombre, hay una transformación del hombre interior. Ni Jacob sabía que su nombre iba a ser cambiado en aquella ocasión. Nosotros no sabemos en qué momento el Señor pueda hacer una transformación poderosa en nuestras vidas. Ahora, lo que sí es claro es que eso puede llevar un poco de tiempo. Para algunos hombres, el primer encuentro con Jesús, su conversión, por ejemplo, puede ser el primer vado de Jaboc para ellos, porque es el momento cuando abandonan su vida del pasado, abandonan el mundo y aceptan el señorío de Dios en sus vidas, el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para los cristianos, ese vado de Jaboc puede ser la liberación. O sea, ya son cristianos, pero aún están llevando sus carguitas. Yo lo sé, como pastor, conozco las situaciones que pasan las ovejas.
Y necesitan ese tiempo de liberación que probablemente han estado esperando por años. Jacob tuvo que esperar 20 años para poder librarse de esa situación. Noches enteras pudo haber estado pensando en cómo dejó a su mamá, a Rebeca, cómo dejó a su papá, cómo dejó a su hermano, cómo rompió esa relación de una forma desagradable, de una forma fea. Tuvo que huir para salvar su vida. Y allá en las montañas de Padán Aram, meditando por las noches frías de su pasado, de su vida, Dios estaba con él. Sin embargo, era necesario resolver esas cosas. Por eso él tenía que regresar, no se podía quedar allá. Él tenía que regresar y resolver la situación. Y obviamente él no vivió en comunión con Esaú, porque Esaú no quería nada con Dios. Pero por lo menos él resolvió el problema con su hermano. El otro, según la escritura, leemos en el libro de Ezequiel que Edom, que habla de Esaú, guardó enemistades perpetuas. O sea, eso, lo que él sintió fue transmitido a su generación y las demás generaciones continuaron con problemas con Jacob, tanto que es cuando ellos regresaron de Egipto para Canaán, hasta Edom se opuso a ellos. Imagínense, sus hermanos. Pero bueno, así es la vida, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos rendirnos al Señor y reconocer que nuestro cambio, nuestra liberación puede demorar años, ¿verdad? Perdonados de los pecados, limpios, salvos, bendito sea el Señor. Pero todavía hay cositas ahí que necesitan ser resueltas. Entonces, en Oseas capítulo 12, verso 3, el Señor muestra cuál era el problema de Judá, cuál fue el problema de Efraín, y les recuerda a su padre, al progenitor que era Jacob. Como dice en el verso número 3 del capítulo 12 de Oseas, en el seno materno tomó el calcañar a su hermano y con su poder venció el ángel. O sea, lo que está hablando aquí primeramente es que él tuvo la iniciativa desde pequeño, sin estar consciente, digámoslo así, de lo que estaba pasando. Cuando nació Esaú, él salió primero y el otro salió con la mano, realmente su derecha, agarrada en el calcañar derecho probablemente, de Esaú, y así nació. Tremendo. Y venció al ángel también. O sea, se puede revelar ahí la actitud que tenía este hombre desde pequeño, de su ímpetu, ¿verdad? Por las cosas de Dios. Vean ustedes. Sin embargo, aquí hay un aspecto que es necesario mencionar: la manipulación. La manipulación. ¿Será que nosotros aún usamos la manipulación en la vida? ¿Será que nosotros movemos piezas para que todo sea a nuestro favor? ¿Será que nosotros tocamos puertas o hablamos con ciertas personas tratando hasta a veces, como sucedía con el profeta Ezequiel, que los ancianos llegaban a consultarle, pero el Señor le dice en Ezequiel capítulo 14, mira, estos ancianos del pueblo me vienen a consultar, pero traen los ídolos en su corazón. O sea, no venían con un corazón totalmente limpio y verdadero, sino escondían cosas. Hay gente que manipula para querer recibir el consejo que ellos quieren oír. Eso es manipulación también espiritual. Entonces nosotros no conocemos nuestro corazón y no percibimos cómo es hasta que inconscientemente manipulamos la vida. Entonces, en el contexto de las dos corrientes de vida humana que mencionamos, aquella corriente que busca vivir sin Dios y aquella otra que se esfuerza por estar con Él, el Señor les recuerda a Jacob. Increíble, ¿eh? Porque Jacob, como el padre de la nación, vivió duras experiencias hasta que llegó al vado de Jaboc, donde se encontró con Dios, luchó con ruegos, con lágrimas y recibió la bendición y la liberación que tanto él necesitaba. Entonces, desde que Jacob estaba, como ya hemos visto aquí el Señor lo dice, en el vientre de su madre Rebeca,
Su lucha era evidente con Esaú. De hecho, Rebeca, cuando ella estaba embarazada, dice que se sintió tan preocupada porque había una cosa terrible aquí. Imagínense los dos niños ahí incómodos, uno en un lugar, el otro en otro lugar, las piernas, los brazos en el vientre. Había lucha, tanto que ella fue a consultar al Señor y el Señor entonces le reveló que habían 2 niños ahí en el vientre, por eso la lucha. Pero entonces aquí el Señor está recordándoles a ellos, porque ellos también están haciendo lo mismo que Jacob hizo al principio. Vean ustedes qué tremendo es esto. Así como el padre de ellos luchó, manipuló, porque desde el vientre él se esforzó por tomar el lugar de Esaú. Ya lo hemos considerado. Prácticamente desde el principio, él mostró su persecución, su fuerza de espíritu para alcanzar lo que él quería. Bueno, en la antigua Israel, cuando se habla de, entre comillas, tomar calcañar o toma calcañar, hablando de un hombre, cuando se habla de un hombre, el toma calcañar, se está refiriendo a un doble concesionario. Un concesionario es, por ejemplo, una empresa que vende carros, vehículos, un predio de vehículos, un predio. Y ese predio vende 2 marcas, tanto de una como de otra. Y entonces ahí hay un doble juego. Y a ese se llama un doble concesionario, alguien que lograba sus metas a través de medios astutos y hasta deshonestos. Y eso es lo que estaba haciendo Jacob. Él, si ustedes se recuerdan, al principio, juntamente con su madre, él primero, ya adulto, engañó a Jacob, a Esaú, pidiéndole que vendiera su primogenitura. Astutamente lo hizo, estando Esaú cansado y con hambre. Entonces dice que él le dijo, bueno, dame la primogenitura. ¿Por qué? Porque él tenía todavía la mano agarrada en el calcañar de su hermano. Él quería la primogenitura. Estaba luchando e hizo lo necesario para obtenerla. La obtuvo. Y después, ya una persona adulta, porque cuando él engañó a su padre Isaac, él ya tenía 77 años, así como lo oí. No era un jovencito, ya tenía 77 años, no se había casado todavía. Y entonces concordó con su mamá, a pesar del miedo que manifestó de engañar a su padre. Entonces ahí él otra vez cometió o utilizó medios manipuladores para obtener lo que él quería. Él quería lo mejor de Dios. Y no podemos, digamos así, criticarlo en ese sentido, porque él anhelaba la primogenitura. Porque el que tenía la primogenitura no es una cuestión solo de recibir el doble de la porción de la herencia, sino principalmente era el cabeza espiritual de la familia. Esaú no tenía ningún interés en las cosas espirituales de Dios. Jacob sí, y él anhelaba eso y lo obtuvo. Bueno, y también la bendición. Entonces, él manipuló a su hermano y también engañó a su padre para obtener la bendición. O sea, hubo un tipo de manipulación. Yo quiero decirles, yo creo que no era malo lo que él deseaba para sí, pero el método estaba equivocado. Muchos de nosotros hemos vivido la vida manipulando también. Y llega el momento cuando entendemos que no podemos continuar manipulando la vida. Saliendo de un problema, abriendo otro, o cerrando un hoyo, abriendo otro. Con un préstamo aquí, un préstamo allá y un préstamo aquí, hablando allá. Y ahí vivimos en una vida difícil, pesada, y va a llegar el momento que tenemos que entender que no podemos continuar manipulando la vida o manipulando la vida de otras personas. ¿Verdad? Hay gente que a través de sus conversaciones
le dice a los otros qué es lo que deberían de hacer. ¿Por qué? Porque es una manera de manipular. Como padres podemos hacer eso, como hermanos podemos hacer eso, o como cualquier persona, si estamos buscando algo que nos interesa, manipulamos a veces hasta inconscientemente. Debe llegar el momento de dejar a un lado la manipulación. A veces hay gente que hasta manipula, cree él, la mano de Dios, ¿verdad? Como en el caso de estos ancianos con Ezequiel. Llegaron ahí a buscar consejo, pero queriendo que el Señor dijera lo que ellos querían oír. Y el Señor les dijo, diles que conforme a su corazón les voy a decir, ¿verdad? Y les respondió según los ídolos de su corazón. Eso es peligroso, ¿verdad? Manipular la mano de Dios es buscar algo en contra de nuestra propia vida. Y eso no es conveniente para nadie. Por tanto, debemos de comprender que nuestra vida solo será gobernada correctamente cuando el Señor tome control. No manipulemos más las cosas. Dejemos el control al Señor. Rendámonos a Él completamente. Y cuando nosotros le entreguemos totalmente nuestra voluntad y corazón, veremos realmente resultados maravillosos. La manipulación de Jacob, al alcanzar la primogenitura y la bendición, dio como resultado una gran enemistad entre él y su hermano Esaú, y al final él tuvo que salir huyendo, exilado, y se separó de su familia. Fueron resultados nefastos, tristes, dolorosos, pero hasta eso fue utilizado por Dios para tratar con él. Porque fue exactamente en esa separación, en esa soledad que él pasó allá en Padán Aram durante 20 años, que Dios trató con su vida. Él perdió mucho, pero al final de cuentas terminó ganando más aún. ¿Por qué? Porque a pesar de sus métodos ser incorrectos, llamémoslo así, en ese sentido, el deseo de su corazón era honesto y era puro. Él anhelaba las cosas de Dios. Fue doloroso por mucho tiempo, pero también fue fructífero y satisfactorio. La separación y el dolor son también, sin duda, fuentes de bendición, medios por los cuales el Señor también trata con cada uno de nosotros. Como el propio Jacob le dijo al Señor cuando ya estaba exactamente en aquel lugar cerca del vado de Jaboc. Él dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, dice, reconociendo todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y dice, viendo cómo se fue y cómo voltó. Y dice, pues con mi cayado pasé este Jordán. Él había pasado también ese Jordán cuando estaba huyendo. Y ahora dice, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Génesis 32:10. Fíjense, se fue solo y regresó con 2 campamentos. O sea, era una cantidad de gente, de siervos, de ganado, de riquezas. El hombre era alguien poderoso, ¿verdad? Dios lo había bendecido grandemente. Entonces, por eso es que pasaron 20 años de mucho sufrimiento, muchas veces de soledad intensa, pero después de esos 20 años, entonces las cosas debían resolverse. Y de hecho, muchas cosas se habían resuelto allá en Padán Aram dentro de su corazón, y ahora otras debían ser resueltas en aquel lugar. Por eso es que el Señor le dijo a Jacob que era tiempo de regresar a su tierra con los suyos y enfrentarlos y vencer. Porque no podemos huir de nuestra realidad, no podemos huir de nuestros problemas, tenemos que enfrentarlos. Pero ahora, en el caso del mismo Jacob, él ahora era un guerrero de Dios, alguien que era considerado un vencedor, vencedor de los hombres y vencedor con Dios. Entonces, en ese vado de Jaboc, es también el momento de abrazar la honestidad completa. Además de dejar a un lado la manipulación y confiar plenamente en Dios, necesitamos abrazar la honestidad. Eso es lo que representa también ese vado de Jaboc. Es el momento de ser totalmente verdaderos, de no esconder nada con Dios, de ponernos sin miedo a ser reprendidos o castigados o disciplinados, pero es el mejor momento que una persona puede
abrazar. Pues como dice la Escritura, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. El Salmo 51:6. Y solo entonces Jehová le dio gran victoria a Jacob. Podemos decir entonces que pasar el vado de Jaboc es también tener un encuentro con nosotros mismos. Es asincerarnos a nosotros mismos. Es reconocer todas las cosas, hasta aquellas que han estado escondidas o no recordábamos, ¿verdad? Esas cosas también hay que resolver. No podemos salir de este mundo sin resolver, como los hermanos de Jesús. Antes que Jesús fuera a los cielos, ellos se convirtieron al Señor. No podían quedarse sin esa oportunidad. Bendito sea el Señor. Bueno, entonces ese vado de Jaboc, es también enfrentar nuestra realidad y pedir a Dios que solo queremos su presencia. Es lo más importante, su bendición, no más nuestros esfuerzos personales. A pesar de que nuestra fuerza y nuestra dedicación es una evidencia de lo que anhelamos, necesitamos ahora darle la importancia a quien la merece. Es el reconocimiento absoluto de nuestras debilidades y la exaltación suprema de la bondad y de la gracia de Dios. Vean otro aspecto aquí importante en el caso de ese vale o ese vado de Jaboc. Es el lugar también donde comprendemos que nuestra transformación es un proceso lento. Ahí llegamos después de 20 años, como él mismo dice, me fui con un cayado y ahora regreso con 2 campamentos, pero no fue fácil. Todavía pasaron después de esos 20 años, todavía tenía que enfrentar otra situación. Y estando ya en Canaán, tuvo que enfrentar otras cosas. La pérdida todavía de José, tuvo que ir para Egipto. Muchas cosas aún le esperaban. Pero bueno, era el momento definitivamente que él necesitaba confiar plenamente en el Señor y no usar más de manipulación. Ven ustedes qué interesante que aún antes de poder llegar al vado de Jaboc y luchar con Dios, él ya había preparado el regalito para Esaú. ¿Se dan cuenta cómo él también estaba manipulando nuevamente las cosas para tratar de hallar gracia con su hermano por sus propios medios? No critico que eso haya sido incorrecto, no. Fue hasta una forma sabia de operar, porque dando regalitos puede ser que se convenza a la persona para cambiar su forma de ser, dependiendo del regalo, ¿verdad? Pero Jacob siempre estaba esforzándose por ver cómo podía mejorar las situaciones, pero era el momento de confiar plenamente en Dios, porque no fue el regalo que le mandó que apaciguó el corazón de Esaú, fue Dios que calmó a Esaú, porque él mismo dijo, ¿para qué quiero yo esto?, le dijo Esaú a su hermano. Yo tengo mucho, mi hermano. Sí, pero él, por favor, yo si hallo gracia delante de ti, acéptalo, por favor, porque realmente él quería ser aceptado. Y aquí vamos a tocar otro punto muy importante. El regalo de Dios, la aceptación. Jacob, por otro lado, además de esa manipulación que él tenía, también él luchaba contra la falta de aceptación. Es muy probable que durante el periodo que él vivió, esos 77 años en la casa de su padre y de su madre, él vio cómo, la Escritura lo dice, está registrado, que Rebeca amaba a Jacob e Isaac amaba a Esaú. Dice ahí porque comía de su casa. La casa. Él era un cazador. Entonces, Jacob siempre vio digamos así, la prioridad del amor de su padre hacia Esaú, tal vez también por ser el primogénito y porque siempre le traía comidita sabrosa del campo, ¿verdad? Y él no tenía, obviamente lo amaba, pero él no tenía la misma aceptación que su hermano. Él luchó también con esa situación. Y por otro lado, después que engañó a Esaú, también él no tuvo la aceptación de Esaú. Y esa falta de aceptación
que él siempre buscó, tal vez hasta estaba afectando en su relación con Dios, de que también él no fuera aceptado con el Señor. Y es natural que nosotros, las luchas que pasamos con nuestros padres, se proyectan, digamos, también con Dios, en nuestra relación con Dios. Por eso es necesario vencer también esa cuestión de la falta de aceptación, para que nosotros sepamos que somos realmente aceptados con Dios. De hecho, cuando esos 5 grupos del regalo que él había preparado Jacob para Esaú llegaban, él preguntaba: ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Y ellos le decían que era el regalo que estaba enviando Jacob, su hermano. Y él dice ahí claramente en el verso número 17 al 20, mejor dicho. Vamos a leer ahí para no errar el verso, pero en Génesis capítulo 32 dice en el verso 20, ¿sí? Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente, el regalo, el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Quizá le seré acepto. O sea, él realmente quería ser aceptado también por Esaú, a pesar de los problemas que habían pasado, a pesar de las diferencias que habían habido, a pesar del fraude, del engaño, de la forma como él obtuvo la primogenitura y la bendición. Él estaba, pues, arrepentido y quería tener la aceptación de su hermano. Todos vamos a luchar también con esta cuestión de la aceptación. Yo me recuerdo hace años, cuando nosotros nos fuimos a los Estados Unidos a pastorear allá, a abrir una iglesia. Fuimos a aquel lugar. Dios, el Señor, me dio un sueño. Y en ese sueño yo llegaba a una residencia, y la persona que nos abría, cuando era una señora, y cuando yo toqué la puerta y ella nos vio, ella me dijo: aún faltan 2 días para la fiesta, y ¡pum!, cerró la puerta. Entonces yo me di cuenta que pues la aceptación no iba a ser muy buena, y realmente así sucedió. Lamentablemente, una de las personas importantes del grupo que se abrió en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, a pesar de que nos esforzamos por tener muy buena relación y de ser aceptados, no éramos muy bien aceptados. En una ocasión, alguien me aconsejó y me dijo: ¿sabe qué? Cómprele un regalo y dele un regalito para apaciguar su corazón, y que la persona pueda cambiar su forma o su conducta con usted. De hecho, la Escritura también dice en Proverbios, por ejemplo, solo les doy un verso. Yo tengo 2 de esos versos porque quedaron grabados. En el capítulo 18 de Proverbios, verso 16, dice: la dádiva, el presente del hombre, le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Y el próximo está en el 21 y verso 14, dice: la dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno la fuerte ira. O sea, la idea era pues suavizar el corazón. Y sí, con mi esposa compramos un regalo y se lo dimos, pero la idea era romper las barreras que habían ahí, pero no cambió la situación. Tal vez porque no le dimos un regalo que pudiera ser como el de Jacob, ¿verdad? Tal vez yo tendría que haberle dado mi carro, que también no era mucho, pero no lo hicimos, ¿verdad? Pero lo que yo aprendí es que no es un asunto de regalos únicamente o de presentes. La clave está en obtener la gracia de Dios. Y como dice en Lucas 2:52, hablando de Jesús, dice que él crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Él no vivía dando
presentes y regalos. De hecho, se puede corromper también, ¿verdad? Tantos presentes y regalos se dan entre las empresas, entre políticos, que no queremos obtener un favor de alguien, se le da un regalito, ¿no? Porque queremos hablar. Es manipulación también. No, Jesús tenía gracia de Dios para con él y con los hombres debido a su forma de vida. Y eso era lo que el Señor quería que Jacob aprendiera. Pero aún antes de estar ahí con el Señor, él ya había preparado su regalito. Ustedes pueden percibir entonces cómo es que nosotros aún podemos continuar con nuestros problemas. Y tenemos que entender que solo Dios es capaz de cambiar a las personas y capaz de cambiar nuestra relación con ellas. Obviamente, nosotros necesitamos también ser diferentes, tener encuentros con Dios, no solamente fingir que queremos mejorar las cosas, sino realmente tener un encuentro con Dios. Necesitamos buscarlo de corazón, rogar y, como dice allí en Oseas, llorar. Él lloró en la presencia del Señor porque él supo que era la única forma que podía funcionar, que él podía tener victoria sobre sus propios enemigos. Y no era que él estuviera viendo a Esaú como un enemigo, sino que él sabía que aquí adentro estaban los peores. Esa noche, nublado de Jaboc, Jacob se enfrentó a sí mismo y entregó a Dios el control total de su vida. Si recordamos, Israel en los días de Oseas, en la profecía del profeta, ellos también estaban utilizando de manipulación, vendiendo aquí, teniendo componendas con Asiria, vendiendo el aceite que podían venderlo en otro lado, vendiéndoselo a Egipto. ¿Por qué? Estaban buscando el favor. Tenemos que buscar el favor de Dios y no el favor de los hombres. Y así, cuando buscamos a Dios, Él va a tocar el corazón de las personas y tendremos gracia con Dios y gracia con los hombres. Por tanto, aquí terminamos viendo esta parte preciosa en Oseas, capítulo 12, donde el Señor resume esta cuestión, porque Él les da el ejemplo de Jacob, cómo es que él tuvo un tiempo de su vida de manipulación, de engaño, ¿verdad? Pero él cambió, él fue diferente, él se convirtió de todo corazón porque él buscó al Señor. Y dice aquí, en el verso número 3, capítulo 12 de Oseas, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel, y escuchen, y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Tremendo. Del otro lado del vado de Jaboc estaba Betel. O sea, de donde él salió, ahí mismo regresó. Donde él dijo en la casa de Dios, también llegó a encontrarse con el Señor. Y dice en el verso 5, mas Jehová es el Dios de los ejércitos. Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios. Le está diciendo a Jacob, le está diciendo a Efraín, le está diciendo a Judá, vuélvete a tu Dios. ¿Verdad? Jacob tuvo su forma de vida, pero él buscó a Dios y eso transformó su vida y es el consejo divino para cada uno de sus hijos, para cada persona que está llevando su camino independiente o está tratando de vivir más o menos. La clave es buscar a Dios de todo corazón, convertirse a Él de todo corazón, con llanto, con lágrimas, con ruego, con súplicas, mostrando su necesidad en el vado de Jaboc, para que el Señor de gloria derrame su bendición. ¿Cómo es que Jacob prevaleció con Dios? ¿Cómo es que Jacob venció a Dios? Bueno, prevalecemos con Dios si nos convertimos de todo el corazón. Ahí sí, el Señor dice, todo bien. Está bien, mi hijo, yo voy a ayudarte, voy a bendecirte cuando hay una verdadera conversión. No es una cuestión de que yo vencí a Dios. No, Jacob mismo ya no soportaba, pero él estaba ahí por su necesidad. No te dejo ir hasta que me bendigas. Y el ángel dice que le tocó aquí, en la unión de su muslo, el músculo más importante, que lo dejó cojo, y lo debilitó. ¿Por qué? Porque era necesario que él comprendiera su parte más fuerte, precisaba ser tocada. Entonces, prevalecemos con Dios
cuando nos convertimos de todo corazón. Prevalecemos con Dios cuando perdemos nosotros, cuando damos lo que es nuestro, lo entregamos totalmente y nos rendimos completamente delante de Él. Estaba ahí llorando. Él no estaba tratando de luchar con aquella su fuerza, no. Él estaba viendo su necesidad, viendo sus miedos, viendo su realidad. Señor, esto es lo que soy, necesito que tú me cambies. Jacob lloró. Se dice que Jacob lloró. Ahí dice, venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó. Es la clave. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede cambiar la vida de tu familia, la vida de tu empresa, la vida de donde tú te mueves. Si rogamos, si lloramos delante de su presencia. Es importante finalmente entender qué tan desesperado y quebrantado estaba Jacob para que nosotros también lleguemos a ese punto, quedarnos a solas con Dios y presentarle nuestra gran necesidad, y nos vamos a agarrar de Él y a rogarle que nos dé su bendición y su transformación como lo hizo Jacob. Con razón, el Señor a través del profeta Oseas termina diciendo, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. En tu Dios confía siempre. Ya no pienses en tus métodos, ya no pienses en tus manipulaciones, ya no pienses en tus estrategias, piensa en tu Dios, confía en tu Dios, y la situación será diferente para ti y para tu descendencia. Padre amado, en el nombre de Jesús te agradecemos por tu infinita misericordia, por tu palabra. Permita, Señor, que estas frases, estas oraciones, estos pensamientos, esta interpretación de las Santas Escrituras han llegado al corazón de los oyentes, de aquellos que aman tu palabra, que aman tu camino y que están dispuestos, Señor, a rendirse plenamente delante de ti. Que ellos también tengan la oportunidad de pasar por el vado de Jaboc y tener esa experiencia del Dios Todopoderoso que transformará sus vidas y le dará la gracia para enfrentar a cualquiera y a cualquier situación. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Bendito sea tu nombre. Amén. La paz del Señor con ustedes, y el Señor nos permite, el Señor nos da fuerzas y salud y voluntad también y ganas. Seguiremos juntos el próximo domingo, en la próxima ocasión. Amén. Un fuerte abrazo a todos.